Ataque a complejo nuclear iraní. Esta madrugada, Estados Unidos e Israel perpetraron un gigantesco ataque aéreo contra el complejo nuclear iraní de Isfahán. Si bien el complejo nuclear de Isfahán no representa una central nuclear propiamente, sino un centro de producción de insumos nucleares y por ende no podría desencadenar un accidente nuclear como el de Chernobyl o el de Fukushima, con la fusión del núcleo y una verdadera catástrofe de magnitud continental. Aún así, los ataques contra el complejo nuclear de Isfahán bien podrían generar una nube tóxica química y un desastre radioactivo para toda la región. El ataque entonces representa un paso más en la lenta pero constante escalada iniciada por Estados Unidos e Israel ante el desastre estratégico de la guerra contra Irán, mientras que Irán, por su parte, ya está respondiendo con muchísima dureza y aparece más fuerte que nunca. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 356 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Recuerden además acompañarnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y recuerden también, por favor, ayudarnos a través de la suscripción a nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar en este canal por la censura. Todos los enlaces aparecen en la descripción. A mi derecha y al otro lado del Océano Atlántico nos acompaña desde Madrid, España, nuestro querido Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Pues aquí, centrándome un poco en sentido físico, estaba con esto, pues, con la silla para acá, la silla para allá, que si estoy muy a la derecha, que si muy a la izquierda, en fin, más o menos ya, pues por aquí la cosa. En fin, dicho esto, bueno, como siempre digo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, allí en la parte del mundo en la que estéis y parte del extranjero. Pues bien, aquí todo el mundo es de bandada. Y no es porque ataquen los norteamericanos, Trump por el momento no ha decidido atacar Europa, es por la Semana Santa. Ya se nota, pues eso, las calles vacías y tal, y esto ya es una opinión personal de cada uno, pero yo la Semana Santa me encanta y no precisamente porque sea un tipo que tenga un gran fervor religioso, que no es el caso, sino porque se va todo el mundo. Y como se va todo el mundo, es Madrid que es una gozada, es decir, puedes ir a cualquier sitio, sin colas, sin muchedumbres, tomarte, donde no se puede entrar nunca, se puede entrar ahora, si conduces y tienes la suerte de conducir un coche eléctrico y tal, que puedes aparcar en todos lados, ahora vas a poder aparcar sin problemas, porque pues, a la americana, esto que hemos visto en las películas, de que llega el protagonista y ¡pum!, aparca, de ahí el nombre, a la americana, sin hacer ningún tipo de maniobra. Bueno, pues ahora se puede aparcar a la americana. Entonces, de hecho, yo alguna vez, le voy a confesar, alguna vez antes he cogido el coche para ir de aquí a un sitio que estaba a 200 metros en Semana Santa, solo por el placer de aparcar. Así, sin hacer maniobras. O sea, Fernando, querido, estacionamiento o aparque a la americana y ataques a la americana a la también, americana. aunque no solo participan los estadounidenses, sino también los israelíes y de manera indirecta las monarquías del Golfo, naturalmente también. Ayer a la noche, ayer por la madrugada, perpetraban esta barbaridad. Aquí el video registrando el ataque. Atención a la magnitud de la explosión en este ataque contra el complejo nuclear de Isfahán y remacho una vez más, complejo nuclear y no
central nuclear. Las centrales nucleares generan electricidad y presentan potencialmente la posibilidad de un accidente nuclear de consecuencias catastróficas a escala continental. Aquí, por el contrario, bueno, por cierto, Irán presenta una central nuclear en funcionamiento, la de Bushehr, con tecnología rusa, y si no recuerdo mal, una más en construcción, pero todavía no activada. Por el contrario, además, Irán presenta complejos nucleares múltiples dedicados a distintas funciones. En este caso, el complejo nuclear de Isfahán genera combustible nuclear para la central nuclear, como así también el procesamiento de otros materiales nucleares, como en este caso el uranio enriquecido, tan comentado por su utilidad para la eventual fabricación de un arma nuclear. Por ende, un ataque de esta magnitud no puede determinar un accidente nuclear con la fusión del núcleo, algo sucedido solamente 2 veces hasta ahora, en Chernobyl y en Fukushima, y una cosa desastrosa, pero sí podría generar un desastre, entre comillas, local, con una nube radioactiva y química, con contaminación en las áreas, en todo el área alrededor de este complejo, en un accidente regional, no continental, algo aún así terrible. Y esto, querido Fernando, y quisiera en principio tu análisis primero sobre esto antes de presentar la respuesta iraní. Esto aparece en un contexto de escalada de, primero, un ataque cada vez más cerca del reactor nuclear de Bushehr, ahora un ataque contra este complejo nuclear, cada vez más cerca, pasito a pasito, hacia una escalada nuclear. ¿Esto es una locura, Fernando, o cometo una exageración en mi interpretación? No, a ver, por desgracia lo estamos viendo de maneras diferentes, luego si acaso lo tocaremos, aunque sea por encima, de maneras diferentes, tanto en la guerra de Ucrania como en la guerra, ya la llama la tercera guerra del Golfo. Bueno, todavía está por ver cuál es el nombre definitivo de la guerra, pero sí, es decir, es la escalada y la provocación. Y lo de siempre, probar cuál es el umbral de aguante, de resistencia del enemigo, es decir, el umbral que tiene para poder aguantar sin atacar, sin responder, y bueno, lo vas escalando y vas probando. Esto es lo que están haciendo. Hay que decir, y esto es importante, pues, que el común de los mortales, incluso nosotros que nos dedicamos a esto, no sabemos si lo puede saber la CIA o no, o el Mossad y tal, puede que tampoco lo sepan. No está nada claro, por ejemplo, dónde están los hipotéticos 460 y tantos kilos de uranio enriquecido al 60%, pues no se sabe. Es decir, sí, de hecho, estaba viendo por aquí unas imágenes de que se tomaron por los satélites y tal, de un camión que hace tiempo llevaba, podía llevar, hipotéticamente, se habla aquí de 540 kilos de uranio altamente enriquecido al 60%, es decir, el isótopo del uranio 235, a un sistema de túneles subterráneos cerca de Isfahán. Esto sucedía unos días antes de la primera guerra contra Irán, de la guerra de los 12 días, en 2025. Quiero decir con esto, ha habido preparación previa y seguro que ha habido cambios. Si ya los había preparación previa antes de la guerra de los 12 días, viendo lo que se venía encima, pues luego ya después de la guerra de los 12 días, sabiendo que iba a haber una segunda parte, habrán hecho cambios y cosas. Bueno, de hecho sabemos que han hecho cosas. Con lo cual no está nada claro qué es lo que hay en cada sitio, qué es lo que hay en Fordo, qué es lo que hay en Isfahán, qué es lo que hay en Natanz, qué es lo que hay. Se habla incluso de nuevas instalaciones excavadas de manera secreta donde estarían, que no sería ninguna de las conocidas, digamos, públicamente. Es decir, que esto es un enigma. En cualquier caso, tiene que quedar claro una cosa, que los israelíes y los norteamericanos pueden destruir todas las instalaciones en superficie. Esto sin problemas. Pero las instalaciones en superficie no son lo principal, ni tienen la capacidad de hacer el daño
salvo la central nuclear de Bússer, que es una central normal y corriente, operativa, como la de Chernobyl o como tú señalabas, o como la de Fukushima, que si le pegas un pepinazo la lías. Pero esto está ya preparado más o menos para que el daño sea menor. De hecho, el otro día bombardearon las instalaciones de agua pesada de Arak. Y bueno, pues como no había mucho, estaban en desuso, es decir, eran unas instalaciones que ya no se usaban. Pues bueno, vale. Todo lo que es importante, sea en el ámbito nuclear o sea en el ámbito incluso misilístico, eso está bajo tierra y a profundidades inalcanzables para, para Estados Unidos, salvo que metieran un bombazo nuclear, la famosa GBU 57, no, vamos, no sirve absolutamente para nada. Estamos hablando de profundidades que pueden llegar a los más de 100 metros. La GBU, en teoría, puede alcanzar los 60, pero eso es, como dicen algunos, en el PowerPoint, en la teoría. En la práctica, ni de coña. Y encima con rocas pues, de tipo duro, graníticas y tal, estas cosas, como mucho 20 metros. Es decir, que no pueden hacer nada para reventar aquello. De hecho, lo que sí sabemos es que en todo este tipo de instalaciones, por lo menos las conocidas, lo que han hecho los iraníes es cerrar las puertas de entrada y además sellarlas con rocas, con todo tipo de arena, materiales, de tal manera que ya no solo es la puerta, sino que incluso a veces hacen pequeñas mini explosiones para crear allí un derrumbe, digamos, y que quede aquello sellado completamente, como pasó en la guerra de los 12 días y como luego pasó que vimos que se reabrían, que iban allí camiones y tal, quitaban todas las rocas, todos los pedazos de todo tipo de cosas y volvían a entrar. Así que estas lo tienen difícil. Es la razón, luego si quieren lo hablamos, es la razón porque todas estas operaciones que se plantean absolutamente delirantes, disparatadas, no tienen ni pies ni cabeza, de que no, vamos a mandar a fuerzas de operaciones especiales allí con los Osprey, con los helicópteros, que aterricen, desbloqueen aquello, entren a 100 metros de profundidad, vayan por los túneles allí buscando dónde están el oro enriquecido, lo cojan, se lo lleven. Todo esto es delirante, esto es imposible. Quiero decir, esto, bueno, en las películas de Hollywood y de Rambo, pues puede ser, pero en la realidad Sí, no. Esta operación, y yo he estado leyendo incluso análisis de sí. expertos Además, israelíes, Fernando, ¿no? Es decir, sí, además, que además todo esto estos se haría, 500 o 600 kilos de, sí, sí, de uranio. estos 500 o 600 kilos de uranio enriquecido al 60% aparentemente, aparecen divididos en tubos muy Claro. parecidos a los tubos de oxígeno de los buzos, esos depósitos de oxígeno más o menos del mismo tamaño, cada uno de alrededor de 90 o 100 kilos, con 50 o 60 kilos de uranio enriquecido, el resto del peso naturalmente de estos tubos, de estos depósitos, varios de ellos, si no recuerdo mal, más o menos alrededor de 10, precisamente, 50 o 60 por 10, más o menos 500 o 600 kilos. Con lo cual, Fernando, determinar el paradero de un tubo, en este caso de uranio enriquecido, pero lo mismo si un tubo de oxígeno o de Coca-Cola. En el territorio de No, no, Irán, Fernando, claro. distribuible donde quieran, si un ingeniero, un soldado, un empleado de limpieza recogen, bueno, quizás con algo de ayuda, 90, 100 kilos, entre dos personas, lo recogen, lo acomodan en el baúl de su coche, de su automóvil, y después eso lo despachan por ahí en algún lugar de Irán. ¿Cómo puede Estados Unidos determinar el No, no. destino de cada uno de eso? Verdaderamente delirante. Estados Unidos no pudo, querido Fernando, siquiera Sí. determinar la cantidad de misiles y drones en los depósitos
armamentísticos de Irán. Desde el principio de la guerra machacaron y machacaron, ya ¡Casa de carecen de acabado! drones, ya despacharon todo, no carecen de lanzadores, esto, lo otro. Y los iraníes machacan todos los días con más drones y más misiles, y ellos ni enterados de eso, de cosas de 30 toneladas, como un misil Sí. Khorramshahr, gigantes, ni eso pueden establecer. ¿Cómo van a determinar el paradero de un tubo de oxígeno, de un tubo de uranio? Un delirio, Fernando. No, pero aparte, es decir, que es que esto no es como cuida la compra, es decir, que coge la bolsa y te la llevas a casa, o que se da un golpe con la acera, con el coche de al lado y tal. Bueno, ¿qué más da? No pasa nada. Es decir, esto se tiene que tratar en unas condiciones especiales, van protegidos y tal, quiero decir, y su traslado se tiene que hacer con cuidado. Esto no es coger, venga, tal, no. Es decir, y además esto se tendría que hacer mientras los iraníes están disparando contra ti. O sea, tú estás allí intentando entrar y luego tal, no sé qué, y te están machacando los iraníes. Es decir, no tiene más mínimo sentido. Esto, bueno, a ver, Trump puede hacer una parodia, eso sí, puede hacer como que voy, hago no sé qué, me vuelvo, realmente no he hecho nada, pues como lo hizo con los famosos bombardeos en la guerra de los 12 días. ¿Puede hacer alguna parodia? Sí, pero parodias. Es decir, representaciones teatrales. No. Y entonces luego puede salir diciendo, ya lo tengo aquí, coge por ahí uranio que te ven ellos y dice, mira, aquí hay una bandera iraní y tal. Pues le ponen una pegatina. Quiero decir, a ver, parodia, ya nos tiene acostumbrados. No, este tipo de operaciones hay que descartarlas completamente, ya digo, porque ni siquiera tenemos claro dónde está y todo apunta además de que puede estar en instalaciones que ni siquiera son las, digamos, más conocidas, que pueden ser nuevas, más reforzadas. De hecho, en el caso de los misiles, hay misiles, como sabéis, los más grandes, que estos se lanzan desde dentro de la montaña. Hay un hueco, hay como una cavidad cilíndrica por donde haría las funciones como de un tubo lanzador, ¿no? Es decir, con lo cual el misil despega, ¡pum!, sale por arriba de la montaña y o tienes la suerte de pegarle en una bomba justo en el agujerito, si no van a seguir disparando. Es decir, por poner un ejemplo de las muchas cosas que tienen. Entonces, no, este tipo de cosas pensables. Mira, estaba viendo yo aquí, para que os hagáis una idea. Como bien decía, esto, un técnico, es decir, que se llama Simon Tsipsis, o es decir, T-S-I-P-I-S, este hombre es un experto en rally israelí, en seguridad, y entonces decía que la operación esta es imposible. Dice, el uranio iraní está almacenado en búnkeres subterráneos reforzados. El acceso y la penetración de estas bóvedas sería muy problemático. Es decir, el uranio es una sustancia peligrosa que requiere un manejo cuidadoso y extraer varios cientos de kilogramos que se sospecha poseerán requeriría una cantidad significativa de maquinaria y equipo especializado. Sigue diciendo, dicha operación no pasaría sin resistencia. Es decir, que responderían los iraníes. Y los daños a contenedores con uranio durante la carga podría causar la contaminación radiactiva en el entorno. Vamos, que se carga a todos los marines que estuvieran allí, o los Navy SEAL o quien fuera. Con lo cual, dice, bueno, termina haciendo todo este tipo de análisis. Bueno, dice que esto es un delirio. Otro problema adicional es excavar el pasaje hasta el almacén donde te lo tendría Irán. Dice, antes del inicio de la guerra se tapó y aseguró todas las entradas, lo que te contaba antes. Es decir, luego a lo mejor tienes que excavar por un nuevo lado para meterte. O sea, una cosa que incluso si estuvieras en un sitio tranquilo, sin ataque de los iraníes, con toda la maquinaria necesaria, ya sobre el terreno, les llevaría tiempo. Y sin, o sea, con toda tranquilidad, que no tuvieran ningún tipo de oposición, que estuvieran allí, les llevaría mucho tiempo, llevaría posiblemente muchos días. Es decir, entonces esto es completamente inviable y esto forma parte del espectáculo Trump. Es decir, no olvidemos que Trump hace una cosa muy bien, que es dirigir el foco
hacia lo que quiere. Fíjate que hoy, viendo noticias y tal, todo el mundo está hablando de, luego también lo tocaremos, de que Trump amenazado con irse de la OTAN y tal, no sé qué. Trump amenaza con 2000 cosas al día. No, pues quiero decir, eso como ejemplo. Eso en un ratito. Sí. Ya, no, pero quiero decir que eso como ejemplo de, o cualquier otra cosa, de, uy, estoy perdiendo la guerra, aunque tiene que ver con la guerra, pero bueno, desvío el foco, ya digo, que me voy de la OTAN o que me voy de cualquier cosa y todo el mundo pendiente de eso. Y ya, digamos que quito el foco de cómo me están machacando los iraníes en la guerra que tengo contra Irán, que he lanzado yo y los israelíes. Es decir, que por eso tenemos, que yo no sé qué hora será, pero porque es hora allí de Estados Unidos, pues esta madrugada, creo que es, a las 2 o las 3, por ahí, hora de Madrid, pues ha convocado una conferencia de prensa, una declaración, una cosa de estas que hace Trump, que hace que de estas hace todas las semanas hace al menos una. Quiero decir, que en la que, bueno, pues se especula que va a hablar de este tema y va a pasar como en todas las conferencias de prensa o declaraciones institucionales desde el despacho Oval, por ejemplo, anunciadas por la Casa Blanca, que luego va y no cuenta nada, no, nada relevante. Es decir, Fernando, los iraníes ya respondieron, aunque todavía están respondiendo a estos ataques en este preciso momento. Presentemos inicialmente la respuesta inicial contra Irak. Aquí en concreto contra Erbil y más concretamente contra un complejo petrolero de la compañía Castrol, compañía británica. Esto lo sucedido hace algunas horas por el famoso, ya célebre sonido de los motores o del motor de un dron Shahed. Atención. Ahí la ha dado, pero bien. Por aquí, más de lo mismo de este ataque con múltiples drones. Atención, más imágenes por aquí. Ahora de nuevo. Ahí están los drones. Ahí se nota. Pequeña explosión, ¿no? Ahí bien visible el dron, para mí todavía siempre llamativo el festejo, la celebración de los lugareños frente a los ataques de los iraníes. Aquí los propios lugareños en Irak, quizás chiitas, quizás sencillamente contrarios al imperialismo estadounidense, a las bases militares estadounidenses, a la propia Castrol. Aquí, una vez más, la gente vitoreando esto con el famoso Alá Akbar, Alá es grande. Más imágenes por aquí de Irak también. El estado de este centro, si no recuerdo mal, de refinamiento de combustible de Castrol, empresa británica, bueno, completamente destruido. Pero no solo eso en Irak, sino que además, Fernando, acometieron en Erbil y si no recuerdo mal también en Victoria las bases militares estadounidenses. Aquí aquí imágenes verdaderamente espectaculares captadas por los propios soldados estadounidenses, afortunadamente para ellos protegidos en un búnker reforzado, de ahí a que todos ellos sanos y salvos. Atención a esto, demoledores y demoledoras. Es impresionante la velocidad. Tremendo.
Ahí todos diciendo, están todos bien y sí, sí, sí. Todos bien, sí, vi a ese venir, sí. En un segundo, por un momento, una luz en el aire, lo presentamos una vez más, una luz en el cielo y de repente... Sí, sí. Parece que está casi estático y ¡bum! De hecho, se ve que genera, ahí se ve que genera escombros, es decir, trozos de ladrillo, de lo que sea. ¿Por qué un soldado en calzoncillos? Sinceramente, ni idea. Quizás en el medio de la noche, sorprendido, sacado de la cama y metido en el búnker en calzoncillos. Bueno, puede ser, porque lo que no me cuadra a mí es que, vale, puedo estar en calzoncillos, pero que duerma en calzoncillos sí, pero que duerma en calzoncillos y con el casco puesto, me parece difícil dormir sí, con el puede casco que puesto. a la carrera recogido el casco puesto y El todavía casco, algo claro, así. Sí, sí, porque no no, rechazado como video fake en ningún lado. De hecho, no, 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 no. publicado De también hecho, en lugares. yo Sí, recuerdo que ya hemos visto algún caso de algún bombardeo iraní parecido, es decir, de un misil que se le ve llegar y que de buenas a primeras se nota una aceleración y ¡pum! Es decir, prácticamente en un segundo ha recorrido una distancia enorme e impacta. Me acuerdo de alguno, digamos, similar. O sea, que sí, que efectivamente, que esto pasa, que son vídeos... y más confirmado, no. si el misil es hipersónico, ya ni te cuento. Sí, sí, por ahí películas IA, no, esto confirmado por medios Sí, occidentales sí. incluso. Y aquí otro también de Irak, ya vamos a presentar la respuesta iraní en Israel, pero primero Irak, otro. Aquí interesante la inutilidad de las defensas antiaéreas. Atención a esto. Al menos aquí sí, alarma antiaérea, con lo cual el misil detectado al menos un minuto antes. Y vamos a presenciar el baile de este misil alrededor, o más bien el baile sin sentido de los interceptores alrededor del misil sin el más mínimo impacto, hasta el impacto final del misil. Atención. Es el ascenso del interceptor, si no recuerdo mal. Sí. Ah, no, es el misil. El misil, oigo. Ahí se ve el interceptor, se ve uno de ellos. Bueno. Se ve uno de ellos. A ver. Sí, hay dos, Fernando. Ahí Hay dos. esa pequeña explosión, una lucecita, la del misil, y la otra, Sí. evidentemente, un interceptor explotando sin el más mínimo. Por ahí otro. Ahí. También. Y de repente, esta bola de fuego. Ahí. Es espectacular. Fijaros cómo a la velocidad que llega. Los iraníes sin misiles, supuestamente, Fernando, sin lanzadores, sin misiles, sin drones, rogando por una negociación. ¿Cuál es la realidad, Fernando? ¿O estos ataques documentados en video contra las bases estadounidenses y los estadounidenses en calzoncillos? ¿O Trump diciendo que los iraníes quieren desesperadamente un trato? Porque no puedo generar la coincidencia, la concordancia de estas dos realidades. No puedes ni tú ni nadie, porque todo, a ver, hay que partir de la base de que Trump miente más que habla, es decir, y esto lo hemos visto ya 250.000 veces, y en este tema más, si cabe, porque está desesperado, con lo cual te está diciendo todos los días todo tipo de estupideces, pero estupideces, pero elevadas a la n potencia, y pues eso, te dice que hemos ganado, luego te dice, bueno, hemos ganado, y preguntan, pero oigan, pero si todavía siguen luchando, ¿por qué? Si han ganado y tal. Dice, no, bueno, pero porque queremos terminar de rematarlo, yo qué sé, cualquier tontería. Luego te cuenta lo de, no, hemos acabado con el 100% del armamento iraní. Dice, oiga, pues si siguen cayendo misiles. Dice, bueno, alguno queda, pero hay que tenerlos en cuenta. Quiero decir, está intentando, de alguna manera,
generar la imagen de que todo está bajo control y que están ganando y que tiene todo preparado y que él sabe lo que está haciendo, cuando realmente no lo está, no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo, porque el plan original, por llamarle de alguna manera, ha fracasado y ahora se encuentra sin plan B. Pero además es que tampoco sabemos lo que tienen los iraníes. No sabemos cuántos misiles tienen, ni idea. Es decir, no sabemos cuántos drones. No sabemos ni siquiera si tienen capacidad de fabricación de drones, por ejemplo, o incluso de misiles, en algunas de estas montañas excavadas donde hemos visto un montón de vídeos de misiles, antes de la guerra, un montón de vídeos de misiles, de drones y tal. Pues puede que tengan fábricas allí. No lo sabemos. Bueno, evidentemente los iraníes no lo van a decir, pero todo apunta a que los iraníes se han estado preparando para esto desde hace mucho tiempo. Y más a partir del año pasado, después de la guerra de los 12 días. Entonces, tampoco sabemos si los rusos, bueno, eso sí lo sabemos, si los iraníes, los chinos les están dando armamento o no, no lo sabemos. Sí sabemos que los rusos se lo están dando, por eso he rectificado, porque sí que se ha podido comprobar que un, entre comillas, Shahid 136, que no explotó, creo que en Irak fue, y por tanto está la fotografía del aparato prácticamente en tierra, pero casi sin daños, no era un Shahid 136, era un Geranium 2. Es decir, que los rusos les están dando Geranium 2 porque los están fabricando como churros, cosa que tampoco nos debe llamar especialmente la atención, porque no olvidemos que los rusos, cuando no tenían drones o tenían muy pocos drones, les compraron una cantidad enorme de Shahid 136 en 2022 a los iraníes, estos se los dieron y además digamos que les dieron la licencia para fabricar los Geranium 2, que luego eso sí han ido evolucionando, se han mejorado muchísimo, han dado lugar al Geranium 3 con un motor de reacción, etcétera, etcétera. Pero que este intercambio de material entre ellos siempre lo ha habido, quiero decir, y además en guerra. Es decir, luego no es nada de extrañar y fíjate que una de las cosas que ha hecho, lo que pasa es que los rusos, como lo de las líneas rojas, no conocen el concepto, no tienen líneas rojas, se puede hacer con ellos lo que quiera, es una cosa lo nunca visto. ¿Por qué? Una de las razones de por qué atacaron los israelíes y los norteamericanos los puertos iraníes del Caspio, porque los rusos les están mandando cosas a través del Caspio, por barco. Bueno, ahí los rusos deberían tener algo que decir, porque están atacando un puerto al que están llegando tus barcos. Y había barcos allí, rusos y tal. Quiero decir que, en fin, esto ya roza lo problemático. Pero bueno, pero efectivamente, es decir, no sabemos lo que va. Sí, en este caso sabemos que le están dando Geranium 2, pero supongo que les están dando muchas más cosas. Otra cosa, ahora me acuerdo, por ejemplo, es que es ridículo. Es decir, se quejaba Trump y la gente de su administración. No, es que les están dando los rusos, les están dando inteligencia. ¡Qué descubrimiento! Es decir, me ha dejado impávido, no sé, es decir, pues claro que les están dando inteligencia. Y los chinos, pero eso se sabe desde el principio, pero ¿no habéis visto las fotos de los chinos que las ponen en las redes? Dicen, nos están dando inteligencia y lo cuentan como si fuera el descubrimiento del siglo. Y dices, pero indignados encima. Indignados y tal, pues lo mismo que estáis haciendo vosotros, pero vosotros más a lo bestia. Es decir, en la guerra de Ucrania. Claro, entonces les oye decir estas cosas y dicen, ¿pero estos tíos son retrasados o qué? Es decir... Por aquí, Fernando, algunas cosas. Vamos a... Antes de Por cierto, mira, ya que estamos con esto, pequeño detalle. Pequeño detalle. Para que la gente vea hasta qué punto las guerras, es decir, estas guerras, las guerras en África, la guerra del Oriente Medio, la de Ucrania y otras muchas, están interrelacionadas. Y esto lo comentaba yo el otro día y lo vamos a ver ahora en este caso. Por ejemplo, ya sabemos que los rusos, cuando estaba Wagner y luego ya cuando Wagner se transforma en Africa Corps, en el cuerpo africano, están luchando a favor de Mali, con los gobiernos de Mali, de Burkina Faso, etcétera, etcétera. También sabemos que a sus enemigos, a los yihadistas, a los tuareg, etcétera, había
soldados ucranianos instruyéndoles en el uso de drones. Esto también está más que probado. Y en el caso de Sudán, etcétera. Bueno, pues ahora en la guerra de los norteamericanos y los iraníes contra Irán, atacaron los iraníes un búnker y tal, donde había una reunión en Emiratos Árabes Unidos, le pegaron con drones AJ-136 y en el ataque, y esto está hecho público, en el ataque ha muerto, sí, confirmado, un militar ucraniano que estaba allí pues, instruyéndoles en el ataque en el tema de drones. Es decir, que al final todo está interconectado. Tenemos que los ucranianos y los rusos se están pegando indirectamente y utilizando asesores técnicos y tal en África o ahora mismo en la guerra de los norteamericanos y los israelíes contra los iraníes. Efectivamente. Fernando, antes de presentar la respuesta iraní contra Israel por el ataque en Isfahán o contra el complejo nuclear en Isfahán, a propósito de Trump y las estupideces, las bravuconadas, pero también las locuras o los despistes, incluso la posibilidad de la senilidad, quiero presentar algo aquí y después quisiera tu opinión sobre la posibilidad de que alrededor de Trump, su grupo más cercano, sus secretarios, allá recuerden que en Estados Unidos llaman secretarios a los ministros, su gabinete, sus ministros, sus secretarios, sus asesores, incluso sus amigos, la gente más cercana, quizás esta gente está generando para Trump una burbuja, naturalmente utilizando su narcisismo, conociendo su predilección por sí mismo y demás, y que Trump aparezca realmente convencido de un montón de estupideces, entre mentira y mentira, pero que él realmente presencie una cosa mostrada por sus más cercanos, por su círculo más cercano, y después sencillamente regurgite estupideces como por ejemplo estas. Atención, Fernando. Iranian government threatened a bunch of U.S. companies today in the region, including Google, Apple. With what? La pregunta, una vez más, bien concreta, porque ayer, después de estos ataques, los iraníes realizaron una advertencia. A partir de ahora vamos a comenzar ataques contra empresas estadounidenses en la región como respuesta a los ataques contra la infraestructura industrial iraní, ataque contra la economía iraní, por ende, en respuesta, y esta es la advertencia de los iraníes, ataques a partir de ahora vamos a cometer infraestructura industrial y económica de Estados Unidos en la región, incluidas las grandes multinacionales estadounidenses. Esta es la pregunta del periodista a Trump aquí. Señor presidente, el gobierno iraní amenazó a varias empresas estadounidenses en la región, incluyendo Google y Apple. Ahora la respuesta de Trump. ¿Con qué? They don't have much left to threaten. My question for you is, are you... I don't know. I mean, what are they... You made a statement. What did they threaten them with? I don't know. Tell me, how did they threaten them? Well, all I know is that they threatened them, sir. What does that mean? Fair enough. He said something nasty. Is the government in touch with these companies? Are you helping to backstop them? You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard it. What was the threat? Did they say they're going to blow them up? They're going to hit them? They're not. You know what they're not going to do? They're not going to hit them with a nuclear weapon. Yeah. No. Iran's already warning that they will target 18 U.S. technology companies if the U.S. continues targeted assassinations of Iranian leaders beginning on April 1st. Those companies include NVIDIA, Apple, Microsoft. Most of those people are dead already. Yeah, Peter? Fernando, de acuerdo a la reacción de Trump, ni siquiera aparecía al tanto de la amenaza, pero además tampoco, evidentemente, aparecen al tanto de los ataques iraníes con misiles balísticos hipersónicos todos los días contra las propias instalaciones militares estadounidenses, además Israel, los países del Golfo Pérsico. ¿Con qué van a atacar? ¿Con pistolas de juguete?
Según algunos reportes, todos los días Peter Hegseth, el secretario de Guerra, por la mañana presenta un video compilado con imágenes de ataques supuestamente llevados a cabo por estadounidenses, y esa la referencia de Trump en cuanto al éxito de la guerra. Los videos mostrados todas las mañanas con un recorte de ataques estadounidenses en la región, y esa la garantía del éxito o la prueba del éxito de Trump. ¿Podríamos aparecer en una situación así? ¿Podríamos estar presenciando una situación de completa alienación de Trump respecto a la realidad, una burbuja construida a su alrededor, de gente aprovechando su narcisismo y, bueno, cierta debilidad en sus características personales, y que Trump realmente esté determinando cosas sobre la base de mentiras? Sí, algo de eso hay seguro, pero es que la cosa es peor. Es que dices, hombre, es que, por ejemplo, Peter Hegseth, que efectivamente, como Trump, lo de leer no es lo suyo, no le mandan un briefing y tal, un tal todos los días, no, le tienen que poner vídeos para que el hombre lo dijera mejor. Pero es que yo también supongo que el mismo secretario de Guerra, Peter Hegseth, que tampoco es un lince, es decir, tampoco es de premio Nobel, bueno, de la paz puede, pero de los otros no, de física, etc., no. Pues es que también está alienado, quiero decir, que es que su entorno no es precisamente un entorno que además sabemos que le engañan, pero es que el entorno tampoco es para tirar cohetes, es un entorno bastante tonto, bastante estúpido, con grandes problemas cognitivos. Al final, ¿de quiénes estamos hablando? Del yerno, Jared Kushner, el yerno, cuyo principal título es ser yerno de Trump. Es por esas razones por lo que va allí a negociar con los iraníes, tal, no sé qué, con los rusos, porque es el yerno. Si no fuera el yerno, no iría. Cualidades especiales para la diplomacia, la negociación, el conocimiento profundo de los temas que va a tratar, ninguna. Cero. ¿Quién es Witkoff? Lo mismo su amigote Witkoff, exactamente lo mismo. Mismo. ¿Quién es Witkoff? ¿Witkoff qué es? ¿Un diplomático experimentado de toda la vida? No, Witkoff es un promotor inmobiliario, no tiene ni idea de todas estas cosas. Un amiguete de chanchulleos de Trump. Es que pues dan lo que dan, es decir, es una gente que se traga cualquier tipo de barbaridad. Entonces, sí, algo de eso hay. Disonancia cognitiva, seguro. Que le engañan, seguro. Pero aún así, él tiene, yo creo que suficiente conciencia como para saber que la guerra está mal. Es decir, que no se cree que estén ganando. Y como sabe que no están ganando, aunque él lo diga, está siempre, como se ha visto en el vídeo, viendo cómo echar balones fuera, ¿no? Esto como cuando al portero le están pegando balonazos por todos lados, sí. Y, bueno, echa balones fuera como puede. Por eso, ante la pregunta que le hacen, o bien el tipo no sabe de la historia de que los iraníes van a atacar, bueno, ya han atacado, pero bueno, de hecho han atacado un sitio donde tenía, creo que Amazon, pero no me acuerdo ahora bien, por ahí está. Sí, es decir, servidores de Amazon en Emiratos Árabes Unidos. Emiratos, claro. Pero bueno, es decir, que el tipo no lo sabe y tal, o bien el tipo lo sabe y no quiere hablar, porque claro, ¿qué va a reconocer? Que es que encima de que están perdiendo, sus amenazas no sirven de nada y los iraníes se ríen de ellas y lo que hacen es unas contraamenazas a sus amenazas. No, entonces sale por la tangente, es decir, dice, pero ¿con qué nos van a atacar? Es decir, no responde a la pregunta, lo que hace es derivar. En este caso, pasar a la ofensiva. Dice, no, pero ¿con qué amenazas? ¿Con pistolas de agua? ¿Con qué? Pero si no tienen, tal, no sé qué. Y al final lía el tema y no va a ningún sitio. Es decir, esto lo hace mucho Trump. Es decir, lo hace constantemente con todas las cosas. Es decir, pero cuando le preguntan, ¿y qué pasa con esto? ¿Pero a qué se refiere? ¿A esto? Pero no va a pasar nada, ¿qué va a pasar? No sé qué, y tal, se va para otro lado. Yo creo que lo que estás haciendo es eso, es decir, no puede reconocer públicamente que los iraníes le amenazan
y que realmente no puede hacer nada ante esas amenazas, y entonces en vez de responder a la pregunta lo que hace es contraatacar con una pregunta. Es decir, en vez de responder a la pregunta, yo te hago una pregunta. De acuerdo. Él siempre en esa, por cierto, a propósito de esta forma del ejercicio de la política, recuerden en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, porque allí en la cuarta o quinta misión realizamos una reacción, o si no recuerdo mal en ese caso yo solo realicé una reacción a un documental sobre la vida de su maestro, sobre la vida de su mentor, un señor de nombre Ron Cohn, el padre de la política espectáculo y el padre de precisamente esta forma de comunicación, de mentira tras mentira, bravuconada, chicana, provocación, siempre apareciendo como ganador, aunque eso vaya a generar adelante la contradicción de lo dicho hoy con lo dicho mañana, con lo dicho pasado mañana. Lo importante acá aparecer frente a las cámaras siempre como la persona fuerte, independientemente del contenido de las afirmaciones, de las idas y vueltas y demás. Bueno, ese es su mentor, y si uno recorre la vida de ese señor, en gran medida determina la forma de comunicación y de construcción política de Trump. No lo desaprovechen en nuestro canal. Pero, Fernando, además de esto, a veces Trump, y cada vez más en estas conferencias de prensa, frente a preguntas súper evidentes relativas a lo sucedido en las últimas 24, 48 horas, él como que aparece perdido inicialmente. ¿Cómo? ¿Ataque a qué? No, pero ¿ataque con qué? Si nosotros más fuertes, nuestros barcos los más fuertes, todo eso sí, parte de esa forma de discurso. Pero la reacción inicial de él de cómo ataque a Dimona, cómo amenazadas nuestras multinacionales, como si él realmente apareciese completamente perdido, sin información verídica de nada, ¿no? Llevado de las narices por su entorno. Sí, a ver, llevado por las narices sobre todo por Netanyahu, que es el que manda en esto, no Trump. Pero sí, a ver, ten en cuenta que no tenemos que magnificar la figura de un presidente de cualquier país, y en concreto de Estados Unidos, por mucho poder que tenga, porque, a ver, la mayoría de los presidentes, y lo estamos viendo sobre todo en los últimos mandatos y tal, con Biden y compañía, incluso el mismo Obama y tal, no digamos ya Bush hijo, que era otro descelebrado. No son gente que sabe muy poco de política real y no tiene ni puñetera idea de política internacional. Y de temas militares menos aún. Con lo cual, Trump dice, oye, pues me caen mal, los iraníes hay que acabar con ellos porque me ha dicho mi amiguete Netanyahu que ahora es el momento. Y me fío de lo que me dice Netanyahu y de lo que me cuenta el Mossad. Vale. Y entonces le dice al Pentágono, miren ustedes, háganme planes para atacar Irán. Entonces, los militares que sí saben lo que tienen que hacer, pero claro, bueno, pues vale. Y además, de hecho, ya deben tener un montón de planes hechos. Lo que hacen siempre que un presidente quiere hacer algo, le presentan varias opciones, mínimo 3, pero generalmente 5 o 6. Entonces dicen, vamos a hacer esto, aquello, lo demás allá, estos son los inconvenientes, estos son las ventajas de cada uno de ellos. Como saben que tienen un tipo que no tiene ni puñetera idea de asuntos militares, lo que le presentan son cosas hiperbásicas. O sea, porque si no se pierde. Es decir, además estamos hablando de un tipo como Trump, ya mayor, con 79 años, camino de 80, tal, y que es un ignorante absoluto. Entonces, al final, lo que le transmiten son cosas muy básicas que pueda digerir. Igual que los planes, es decir, cuando quiere, pues, vamos a hacer, hacemos una operación militar terrestre, ¿sí o no? Pues lo que le habrán contado habrán sido cosas tipo niño pequeño. Es decir, y porque no puede dar más de sí. Y entonces lo que hace al final Trump es elegir, entre comillas, porque le pueden hacer que elija lo que ellos quieran, pero no da para más. Es decir, y estoy seguro de que no se entera de muchas cosas porque tampoco tiene capacidad. O sea, cualquiera de nosotros y tal tenemos 20.000 veces más capacidad para seguir la guerra de Irán y de lo que está pasando que la que tiene él.
Sí. Entonces, bueno, pues da lo que da. Pero yo creo que, vamos, que hay cosas que se las ocultan, que no se entera y tal, seguro. Sí, Es decir, sí. eso seguro. Sí. Por aquí imágenes de la respuesta contra Israel directamente, territorio israelí, imágenes de el resultado, las consecuencias de los ataques iraníes el día de hoy, el grado de destrucción notable. No, ahí se ha hundido completamente todo un ala del edificio. Por aquí más imágenes. Esto, y es importante recalcarlo, estas son las poquitas imágenes, debido a la censura, que podemos ver de Israel. Sí. Es decir, que la destrucción es mayor. Lo que pasa es que solo vemos lo que podemos ver, pero... bomberos trabajando por aquí, más imágenes. Vamos a presentar una buena cantidad de las imágenes filtradas el día de hoy de distintos lugares de Israel. Aquí una desde más lejos. Esto también tomado por alguien de un edificio, evidentemente. Sí, y ahí se ve pues que ha caído algo. En distintos lugares, más imágenes por aquí, algunas en Tel Aviv, otras en Beerseba, Haifa, aquí otra, Fernando. Claro, esto sigue desgastando. Esta es una situación muy común, por lo menos cuando comienzan las sirenas, la gente subida a sus automóviles debe inmediatamente abandonar los automóviles y generar refugio en el costado, a la vera del camino. Esto varias veces al día. Aquí, por ejemplo, gente. Congestionamiento, caos. Esto múltiples veces al día con el efecto, lógicamente, psicológico para el conjunto de la población. 3, 4, 5, 6 veces al día, en el mejor de los casos, porque en algunos casos reportados ahora, debido a la destrucción de los satélites, ni siquiera pueden determinar la llegada de misiles, y a veces los acometen sin siquiera el aviso unos minutos antes de la sirena. Por aquí más imágenes. Es que ese era justamente uno de los objetivos con la destrucción de los radares, que no puedan avisar de la llegada de los misiles y por lo tanto no puedan reaccionar a tiempo los sistemas defensivos antiaéreos. Ahí se ve. Más imágenes filtradas por aquí. Por aquí algunas más. Presentamos esto en detalle porque no lo presenta nadie, ¿sí? Solamente en los grandes medios los ataques contra Irán. De esto nada, estas imágenes filtradas, y ese es nuestro compromiso con ustedes. Ahí el edificio destruido. Por aquí nuevas imágenes y una más. Ahora sí. Esta de aquí. Bueno, esto tampoco nada llamativo, pero destrucción sencillamente en otro barrio. Además lloviendo, ahí están. Y este tipo de pequeñas, que se ve mucho, de los vídeos, muchos coches incendiados, tal, escombros y tal, suelen ser o submuniciones de estas pequeñas, de los que lanzan, que tienen una carga explosiva pequeñita, cada una de ellas, o muchas veces el resto de un cohete. Es decir, los cohetes al final llevan un depósito de combustible enorme, se separan de ese depósito, la cabeza, y ese depósito cae. Y pues cae de cualquier lado. Si le queda combustible, pues evidentemente va a explotar. Y lo mismo con los interceptores, Fernando. Claro, los interceptores es lo mismo. Es una de las razones por las que siempre ha habido un debate y mucha polémica con utilizar interceptores
en las ciudades. Pues dices, bueno, a lo mejor derribas el misil, pero lo que luego va a caer del interceptor del misil o los interceptores que fallan y caen, porque en algún sitio tiene que caer, pues también hacen daño. De ahí la polémica. Dicen, no, un interceptor en una base militar, vale, pero en las ciudades tiene ese problema. Y, vamos, y de hecho, tanto en la guerra de Ucrania como en esta se han visto ya en muchos casos de destrucción de algo por efecto de un interceptor que ha caído en algún sitio. Por aquí, a propósito de Trump y sus palabras, bravuconerías y demás, estas las declaraciones más importantes él en las últimas 24 horas. Atención a lo dicho. And if France Aquí retrocedo un poquitito y acomodo nuestras cabezotas por arriba. Ahora sí. will be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. Aquí lo más importante del día, Estados Unidos ganando, Estados Unidos perdiendo, Estados Unidos quiere más guerra, Estados Unidos quiere menos regla, vamos a machacar a los iraníes con mayor dureza, vamos a abandonar la guerra, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Esto igual novedoso, Fernando, vamos a abandonar la guerra en pocas semanas y el estrecho... No, ahora dirige el foco a, esto lo lleva diciendo ya varios días, dirige el foco a decir, no, ahora ha cambiado, porque el discurso ya dice, no, hemos ganado, o casi, es decir, porque a veces dice, hemos destruido todo el armamento, los cohetes, los sitios nucleares, tal, no sé qué, pero todavía nos queda un poco más y tal, pero bueno, hemos ganado y tal, y entonces el estrecho de Hormuz no tiene que ver con lo que estamos haciendo. Nosotros íbamos a por Irán. Ya hemos acabado con Irán, del estrecho de Hormuz, que se encarguen los europeos y los chinos. Porque a nosotros por allí no pasa nuestro petróleo. No hay problema. Es decir, es otra manera de, en este caso, sobre todo, aparte de cambiar la narrativa y justificar que ya han ganado y se pueden ir, porque lo que pasa es que Netanyahu no le deja, él cambia el foco y digo, ahora ya el problema es de los europeos, que no quieren venir, que son unos cobardes y tal, pero pues que vayan ellos, que tienen que tampoco es un problema de los europeos, porque la cantidad de petróleo o gas que viene de allí, del Golfo Pérsico, no es muy grande, es decir, Europa, la mayoría va a Asia. Pero bueno, da igual, si como la realidad no importa, es decir, Trump lo que tiene es que sacarse, pues eso, balones fuera y dice, no, que vengan los europeos, que son ellos los que necesitan el petróleo, y que se encarguen ellos del estrecho de Hormuz. Yo no tengo nada que ver con el estrecho de Hormuz. Esto es lo que nos está contando Trump. Bueno, es una manera otra vez de desviar el foco y de que la gente empiece a hablar y los europeos contestan, sale Macron y no sé qué y tal, y dicen cosas que no vamos a ir, que sí. Ya está, ya hemos desviado el foco de lo que es verdaderamente importante, que es que está perdiendo una guerra y no sabe salir de ella. Es decir, digamos que son declaraciones a la desesperada para intentar implicar a otros y generar una polémica, una falsa polémica que no va a ningún lado, que centre a los medios de comunicación en esa falsa polémica y no en lo que realmente tiene que centrarse. Entonces va y dice, pues Macron, mira lo que me ha dicho, pues Macron es un no sé qué, y ya estamos hablando de lo que le ha dicho Macron y lo que le ha respondido Trump. Es decir, bueno, esto es la manera que tiene el tipo de intentar, pues eso, que no se vaya al fondo de la cuestión y que, bueno, y él también sabe perfectamente que al final, y más en los medios de comunicación norteamericanos, las noticias son efímeras. Es decir, que nadie se acuerda de lo que ha dicho Trump, ni nada por el estilo, hace 2 días. Lo que importa es lo que dice hoy. Lo de hace 2 días ya ni se acuerda uno. Entonces, con eso también juega, de que
hay que generar muchas noticias que al final se generan muchas noticias, que es lo que pasa en los grandes medios de comunicación, lo que genera es mucho ruido, porque todo se revuelve con todo y al final ya ni te acuerdas de qué ha dicho Trump porque acaba de decir 250 cosas distintas cada día. Bueno, pues es eso, generar ruido. Sí, ahora... Pero vamos, el discurso es completamente delirante, quiero decir. Claro, y él siempre con esta táctica, pero a veces la diferencia entre las estupideces dichas día a día y la realidad aparece tan absoluta, grande, la distancia aparece tan lejos que en este caso ya comienzan incluso las voces críticas dentro del campo político de Trump. Aquí, por ejemplo, Axios, y por cierto, no solamente Axios, sino aquí Mark Caputo y Barak Ravid. Barak Ravid, un ex miembro de la inteligencia israelí, devenido en el periodista predilecto de Trump para las grandes noticias, para las filtraciones. Pero aquí él mismo presenta esta columna: los mensajes contradictorios de Trump sobre Irán desconciertan incluso a su propio equipo. El presidente Trump no solo está desconcertando a los líderes extranjeros y a los mercados financieros con sus señales contradictorias. Los asesores que hablan regularmente con el presidente le comentaron a Axios que están igual de inseguros. Con lo cual ya la evidencia en esta enorme distancia, en la evidencia respecto a este abismo entre la realidad y las idas y vueltas y la charlatanería de Trump ya parece evidente incluso para ellos mismos. Por cierto, respecto a esto, Fernando, si uno recapitula lo sucedido hasta aquí desde el comienzo de la guerra en cuanto a resultados políticos, sobre Irán concretamente, antes de comenzar la guerra, Irán no aparecía en control del estrecho de Hormuz, ahora sí. Su petróleo presentaba sanciones, ahora no, por decisión de los estadounidenses. No estaba en su momento Irán generando una bomba nuclear, por lo menos no activamente, y ahora casi seguro sí, o por lo menos debería generarla inmediatamente después de la guerra. Conclusión lógica de este conflicto. Las bases estadounidenses hasta el comienzo de la guerra representaban activos estadounidenses, ahora aparecen como cargas. La economía, por lo menos la estadounidense, presentaba un crecimiento más o menos considerable, la inflación aparecía contenida, ahora aparecen síntomas de recesión y la inflación estadounidense, como la de todo el mundo debido al aumento del precio del petróleo, parece fuera de control. Con lo cual, en todos los ámbitos relativos a Irán, la guerra está generando un desastre. Y claro, si él después presenta esto como éxito, evidentemente genera ruido, incluso en la gente alrededor suyo. Sí, claro. A ver, estamos hablando con un tipo que, digamos, es un mentiroso compulsivo. Entonces, llega un momento en que un mentiroso compulsivo pues termina creyéndose parte de sus mentiras. Esto es algo muy típico, pero bueno, efectivamente, yo estoy seguro que piensa que es el rey del mambo, que es el tipo más genial que ha existido en la historia de la humanidad, porque se cree sus propias mentiras. Es decir, ¿hasta dónde se cree sus propias mentiras? Pues no lo sabemos, es decir, pero que desconcierta, porque además es un tipo cambiante de opinión. Imagínate, es decir, claro, es que ella está actuando como una mezcla de promotor inmobiliario que tiene que engañar, es decir, porque ya sabemos cómo funciona el mercado inmobiliario y sobre todo a una cierta escala, es decir, donde todo es una estafa, donde tienes que estar engañando a proveedores, engañando al constructor, tal, no sé qué, al arquitecto, no sé qué, no sé cuánto, siempre con líos. Luego llega un momento que te terminas creyendo tus propias mentiras, es decir, y encima eso lo remata con que es
un hombre del espectáculo, es decir, de los reality shows, que es todo mentira. Es decir, luego llega un momento que vives en un mundo de absolutas mentiras, de todo es mentira, y algunas te las crees, y te terminas fabricando tu propio relato, diciendo, no, es que yo soy así y tal, y está pasando esto y aquello. No, no es verdad, pero... y más cuando eres el presidente de Estados Unidos, que la gente teme, incluso tus allegados, encima por tu personalidad de estas despótica y tal, y de que le gusta siempre tener razón, llevarte la contraria, te lo tienes que pensar, decirle, no, presidente, lo que usted está diciendo no es verdad, es justo lo contrario. Pues no creo que haya muchos, ni siquiera sus más allegados, que se lo digan. Efectivamente. Mientras tanto, no abandona Estados Unidos el envío de tropas, la conglomeración de recursos militares en la región, ya 50.000, según algunas cifras. Aquí imágenes de un A-10 partiendo del Reino Unido hacia Medio Oriente. A-10. A-10, por lo tanto, para ataques a tierra. Claro. Esto como un tanque aéreo. Esto acá ningún intento de mayor capacidad misilística ni nada, sino no, esto es para dar cobertura a tropas terrestres y al mismo tiempo atacar objetivos como tanques, etcétera, vehículos blindados del enemigo. Es para lo que sirven. Otra cosa interesante sobre aviones, Fernando, este video visto hoy sobre la inutilidad de un F-15 interceptando drones contra un Shahed. Puede que quizás esto un F-15 de alguna fuerza aérea de los países del Golfo y por ende sus pilotos menos expertos. Atención a este video. Interesante. Tomado por alguien. Es el dron. Ah, no, es el avión. Y ahí, el dron volando, tiene el más mínimo problema. Y el avión. ¡Allahu Akbar! Lo presento de nuevo, un poquito. Ese puntito negro más grande. El avión, el F-15, y delante, ahí sí. Ahí se ve. Ahí se ve. El dron. Lo interesante de esto, debajo del F-15 en movimiento, revoloteando, para mí, un pájaro, Fernando, como consecuencia de la velocidad de esta persecución. Y es el problema para el avión, para el caza F-15. El caza F-15 interceptando un objeto a una velocidad infinitamente menor a la velocidad de intercepción para la cual fue generada este avión, ¿sí? Sí. Volando este dron a 150 kilómetros por hora. Y por ende, bien lo puede acompañar durante algún trayecto de su vuelo un águila, por ejemplo. Algunas águilas alcanzan los 150 kilómetros por hora, cuidado. Ahí sí que no, hay que hay algo. Eso para mí, Fernando, el pájaro debajo. Demasiado grande, no sé, pero parece como que cae. Pueden que yo confundido y entonces lanzando algo, pero lanzándolo mal. Mal, sí. Claro, es que sale ahí sale del marco de ves, cae algo. Ahí ya no vemos dónde cae. Pero yo creo que lo que cae es lo que explota. No lo tengo claro, Fernando, no lo sé. Bueno, análisis militar en directo, querido Fernando. En directo, pero esto, claro, es que es complicado. Es decir, ahí el avión, el dron adelante. El dron que va por delante. No, pero ahí viniendo de atrás eso, Fernando, es un pájaro. Ahí viniendo de atrás ese otro punto negro, atención. Ahí el punto negro atrás. Sí. Es un pájaro, es un pájaro, querido Fernando. Sí.
Estoy viendo cómo aletea. Y el avión pasando por el costado del dron y no puede la intercepción, para mí, por lo lento del dron. Sí, claro. Te pasa de largo. Sí. Sí, efectivamente. Es que ampliando la imagen aquí, sí que efectivamente se ve el aleteo del pájaro. Yo sin idea de la velocidad mínima de un avión F-15, pero por debajo de cierta velocidad los aviones carecen de sustentabilidad y comienzan la caída. Para mí, mucho menos de 150 kilómetros por hora no deben poder, y eso que los aviones con una superficie alar muy grande y muy maniobrables, con un dron a 150 kilómetros, muy difícil intercepción. Te pasas, es decir, como sabes lo que hace el avión, es decir, en el momento que lo detecta, yo creo que no ha tenido tiempo ni siquiera de poder atacarlo, es decir, de poder lanzarle un misil, es decir, o algo, porque ha sido tan rápido que directamente cuando lo ha detectado ya se ha pasado, es decir, lo ha visto y hace ¡pum! Porque ya digo, no hace ni siquiera un intento de lanzarle un misil o algo por el estilo. Claro, es que estos drones vuelan muy bajo, vale, un avión también puede volar muy bajo, pero pues eso, 150, 200, 250 kilómetros por hora, depende del tipo de dron. Y entonces, bueno, pues a veces son muy difíciles. De hecho, si bien los aviones pueden interceptar estos drones, pero lo que más se utiliza son helicópteros. Van para el espacio. Es decir, y entonces lo pueden ver mejor, pueden matar, maniobrar y los israelíes, por ejemplo, en la guerra de los 12 días utilizaron, y en la guerra también, sobre todo, contra Hezbollah en 2024, utilizaron mucho helicóptero para derribar cohetes, derribar drones, porque era más operativo que los aviones. Los aviones, si los ven venir, desde muy lejos, ¿qué es lo que hacen en Ucrania? En Ucrania, cuando derriban drones, por ejemplo, los ucranianos o los rusos, con aviones, es que, claro, lo ven venir de muy lejos, entonces, pero de muy lejos quiere decir de cientos de kilómetros, y entonces ya cuando está a lo mejor a 100 kilómetros o tal, le lanzan un misil y se van. Ni siquiera lo ven visualmente. Es decir, lo detectan y tal, y ¡bum!, le dan y se van, especialmente los aviones ucranianos, que tienen que estar muy lejos porque si no, los derriban. Entonces, bueno, pueden derribar drones, pero no es el mejor sistema para derribar drones. Seguramente se lo ha encontrado, no ha salido el F-15 para derribar un dron. Seguramente estaba en alguna misión y se ha encontrado con esto. Pero bueno, no sabemos. Es decir, pero puede ser. Recién recordaba un capítulo de Los Simpson con una situación así, quería ir la búsqueda, pero en ningún lado lo he encontrado, de un avión de la Primera Guerra Mundial contra un avión moderno y ni siquiera visible el avión de la Guerra Mundial por la velocidad del avión moderno pasando por encima el F-15 a toda velocidad. Fernando, ¿qué otro tema queríamos presentar hoy? La cuestión de la OTAN, ¿verdad? Sí, y de paso decir, porque nos centramos mucho en la guerra como tal, pero las consecuencias de la guerra, más allá del escenario del conflicto, son tremendas. Es decir, os pongo un ejemplo, En Indonesia, país pequeñito, sin población, como todo el mundo sabe, lo digo con ironía, es decir, pues en Indonesia ya se ha anunciado el racionamiento de combustible y ordena a los funcionarios públicos que trabajen en casa un día a la semana, en medio de aumento de los precios debido a la guerra en Oriente Medio. Por ejemplo, racionamiento. También tenemos racionamiento en Filipinas. Tenemos racionamiento ya en muchos sitios en Asia. Ojo, que aquí todavía no nos ha llegado el tsunami, pero el tsunami ya está lanzado. Es cuestión de, pues eso, de un par de semanas, como mucho, de que termine de llegar. Pero ahora mismo en Asia la situación, pues es en Filipinas, en el sudeste asiático en general, ya digo, es crítica, pero crítica, es muy grave, con racionamientos, por ejemplo, haciendo el viejo sistema de que puedan circular con matrículas pares e impares. Unos días los pares, otros las impares. ¿En dónde pico era? Y placa lo llaman en algunos países a eso. ¿Sí? Pico y placa lo llaman. ¿En España también? Bueno, como nunca lo hemos usado,
Pero sí, vamos, que sí, se ha propuesto alguna vez, pero nunca ha cuajado. Pero bueno, hemos visto en gasolineras colas, por ejemplo, en Tailandia creo que era, unas colas de motoristas, pero colas monstruosas y que llevan a las lógicas trifulcas y enfrentamientos en la gasolinera. Pero incluso ya hay sitios donde las gasolineras, mejor dicho, las gasolineras están cerradas, porque no hay que vender. O sea, ojo, que las consecuencias del terremoto a nivel mundial ya lo está sufriendo bastante Asia y va a terminar llegando, vale, los asiáticos lo están sufriendo más porque eran los principales consumidores de petróleo y de gas del Golfo Pérsico. Vietnam igual, Vietnam porque está echando mano de los chinos. Es decir, ojo, ya han dicho en muchos temas, por ejemplo, también el de fertilizantes, tanto rusos. No olvidemos que los fertilizantes es una de las materias de exportación más importantes del Golfo Pérsico y la cantidad de urea y de otros fertilizantes nitrogenados que manda el Golfo Pérsico es vital. Es decir, es una cantidad enorme. Bueno, pues visto lo visto, los rusos y los chinos ya han dicho, y estos, en el caso de los rusos tienen, pero ya han dicho, por si acaso, no vamos a... Todo el comercio de fertilizantes se paraliza. Primero para nosotros y luego ya veremos. Es decir, Sí. Ojo, que el comercio mundial ahora mismo, las cadenas de suministro están al borde del precipicio. Pero... Por aquí las declaraciones de Marco Rubio el día de hoy. Por cierto, recuerden acompañar a nuestro canal amigo y hermano Guerras y Geopolítica, el mejor canal en Telegram sobre geopolítica en español. Referencia obligada para todos nosotros. Aquí Marco Rubio respecto a las consecuencias de esta guerra para la OTAN. Atención. During my time as a Ahora de nuevo. I've been one of the strongest defenders of NATO during my time as a United States Senator because I found great value in it. And it wasn't just about defending Europe. I said it also allowed us to have military bases in Europe that allowed us to project power into different parts of the world when our national security was threatened. If now we have reached a point where the NATO alliance means that we can't use those bases, that in fact that we can no longer use those bases to defend America's interests, then NATO is a one-way street. El grado de desquicio mental para semejante argumentación, pero bueno, Fernando, todo tuyo. A ver, sí da igual, quiero decir, yo es que lo tengo claro de hace bastante tiempo y no... La OTAN está muerta. Da igual lo que diga Marco Rubio, da igual lo que digan los europeos. La OTAN es un cadáver, ya que huele además. Es decir, la OTAN no es operativa. Una cosa es que la estructura, digamos, institucional de la OTAN permanezca y que se reúnan y tal. De hecho, el secretario de Defensa ya no va a las reuniones de la OTAN sobre Ucrania. Pasa, es decir, pero bueno, es decir, otra cosa, y si tengan reuniones y tal, pero desde el punto de vista operativo, la OTAN murió hace mucho. Es decir, porque no olvidemos que la OTAN no es una organización, no es una ONG para dar de comer a la gente, ni es el Fondo Monetario Internacional, temas económicos, no. Es una organización militar, luego está para hacer la guerra. Dejémonos de tonterías. Es decir, y cuando ha ido a hacer lo que tiene que hacer, porque paso está, ha fracasado estrepitosamente, como en Irak, como en Afganistán, por poner los ejemplos más recientes. Entonces, es disfuncional. Es que la OTAN está concebida, no lo olvidemos. La OTAN, estamos a favor, estamos en contra, eso da igual, está concebida en una época, que es la de la Guerra Fría, que no es que haya terminado, es que ya está tan lejana casi como el Imperio Romano. Es decir, es como si dijéramos ahora, no, bueno, vamos a mandar a las legiones romanas a pelear y tal. La Liga Germánica. Bueno, claro, contra la Liga Germánica. Y diríamos, hombre, las legiones romanas y tal estaban muy bien en su época, eran muy buenas, pero ya no funcionan. Pues esto es lo mismo. Si no hay, a ver, es que es tan gracioso como dicen la OTAN, pero si la OTAN es Estados Unidos, si la capacidad militar de los aliados es ridícula, casi inexistente. Si no tienen con qué. Es decir, es Estados Unidos que sí, que vale, que tiene bases, efectivamente, como dice Marco Rubio, tiene bases en Europa y en todo el mundo. Pero vamos,
Bueno, pues sí, pero para eso no te hace falta la OTAN. Es decir, para tener una base en Alemania, pues con acuerdos bilaterales vas que chutas. En España teníamos bases, antes de estar en la OTAN, norteamericanas, y que se habían hecho a través de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y España. Es decir, con lo cual la OTAN ya no sirve para nada. Entonces, es más, digamos, por parte de los europeos y por parte de ciertos sectores norteamericanos, es más un chiringuito gigantesco del que cobrar, del que sacar dinero, y vivir bien, y hacer trapicheos, pero desde el punto de vista operativo militar, la OTAN hace muchísimo tiempo que no funciona. Por eso yo siempre lo recalco. Por eso cuando la OTAN, cuando los atentados, fíjate, los atentados del 11 de septiembre, que estamos hablando del 2001, hace 25 años. Es decir, cuando se producen los atentados y entonces llegan y dicen los europeos, sí, esto es una cosa terrible, invocamos el artículo 5, famoso artículo 5 que dice que cuando un aliado de la OTAN es atacado, los demás tienen que ayudarle, no dicen cómo, pero bueno, para ir a la guerra con ustedes. Y entonces llegan los norteamericanos y dicen, no, ni se les ocurra, se lo prohibimos, no invoquen el artículo 5, porque ustedes no son una ayuda, son un problema, son una rémora, son un lastre. No queremos que vengan los británicos, que estos los conocemos y ya más o menos, pero los primos. Pero se acabó. Y de hecho lo que pasa en la guerra de Afganistán inicialmente, luego sí, luego ya viene la ISAF y tal, pero bueno, que es la OTAN, pero si es que no sirven para nada. Es decir, con lo cual Estados Unidos cuando quiere hacer algo de verdad, verdaderamente importante y serio, no cuenta con los aliados de la OTAN porque sabe que no sirven para nada. Los puede utilizar políticamente. Es decir, no, es que 50 y tantos estados que estamos aquí y no sé qué, pero desde el punto de vista operativo tienen que andar de niñeras, y además las reuniones, imagínate, de todos los aliados para determinar objetivos y demás, esto lo tuvieron claro. Hay un elemento, para entender la OTAN, Estados Unidos, desde el punto de vista militar, etcétera, es importantísimo la guerra de Kosovo. Es clave. Porque eso va a determinar, un mito que es falso y que arrastran, aunque no se lo crean del todo, pero que arrastra las fuerzas aéreas norteamericanas y el ejército en general. Y es que se puede ganar una guerra solo con ataques aéreos. Con lo cual hay una sobrevaloración de la fuerza aérea. Es decir, de lo que puede hacer la fuerza aérea, que puede hacer mucho, pero solo la fuerza aérea no puede ganar una guerra. En esa guerra se dieron una serie de circunstancias que hizo que los bombardeos sobre Serbia, terminara Serbia rindiéndose y no hubiera necesidad de mandar tropas terrestres. Ojo, estaban a punto, quiero decir, ya habían visto que los bombardeos no daban más de sí, no se podía bombardear más cosas y estaban a punto de llevarlas. Si Milosevic hubiera aguantado 10 días más, hubieran tenido que invadir. Pero bueno, de esa guerra que es muy, muy especial, sacan esa conclusión de que la fuerza aérea puede ganar guerras. No es verdad. Luego tuvieron la experiencia de Irak y de Afganistán, sobre todo de Irak, y que bueno, la fuerza aérea es muy importante, pero al final, si no invades por tierra, y la nada. fuerza aérea acompañaba a las tropas en el territorio de las. Claro. Es decir, al final la fuerza aérea sirve para muchas cosas, pero entre ellas es un apoyo fundamental para las fuerzas terrestres, es decir, que están invadiendo, etcétera. Esa es una. Sobrevaloración de las capacidades que tiene el arma aérea y que, bueno, esto es muy de los norteamericanos. Y otra de las consecuencias de la guerra de Kosovo es que los norteamericanos ahí, que no olvidemos, es una guerra de la OTAN, van con la OTAN, es decir, allí, por primera vez, en una guerra real, no en maniobras, los aliados de la OTAN se reúnen y ven lo que pasa, porque los bombardeos lo hicieron todos. Bombardearon todos, los italianos, los alemanes, los franceses, los españoles, todo el mundo. Bien, entonces, el problema estaba en que ven que las directrices de combate, las políticas de cada país, hacían inviable la OTAN
¿Por qué? Porque les llevaba más tiempo las reuniones y llegar a algún tipo de acuerdo sobre qué objetivos atacar, porque este objetivo yo no lo ataco, porque en mi país, según las leyes y las doctrinas militares, este tipo de objetivos no se pueden atacar, y entonces, vale, hay que atacar otro, y así se tiraban reuniéndose y se pasaban más tiempo reuniendo que bombardeando. A partir de ahí, Estados Unidos dice, esta experiencia no puede ser más negativa, yo prescindo de los aliados de la OTAN, hasta el punto que en Afganistán los norteamericanos, ya mucho después de la invasión, cuando entra la ISAF, es decir, la OTAN, para que nos enteremos, están las fuerzas de la OTAN, en las que una parte son norteamericanos, con el resto de aliados europeos y los canadienses, y por otro lado están las fuerzas norteamericanas como tales separadas, porque no quieren. Es decir, los norteamericanos nos dedicamos a hacer lo que queremos hacer y luego sí tenemos un contingente dentro de la OTAN para desplegarlo y crear, digamos, el control de las diferentes regiones, que es lo que hicieron, es decir, distribuirse el mapa de Afganistán y cada uno, porque bueno, digamos, controlar una determinada región. Pero cuando querían hacer grandes operaciones o las operaciones estrictamente de combate, las hacía el ejército norteamericano por su cuenta, separado de la operación de la OTAN. Porque no se fían de la OTAN, porque saben que la OTAN es un problema. De hecho, las tortas que hubo en Afganistán para ver quién se quedaba con las regiones menos problemáticas, ni te cuento. Es decir, aquí, a ver qué dice Fernando, Trump. las declaraciones se hace minutos de Donald Trump el día de hoy, verdaderamente llamativas, una vez más, Sí. desconcertantes. El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América. Lo consideraremos cuando el estrecho de Hormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces estamos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen, hasta la vuelta de la edad de piedra. Bueno, no solamente el presidente iraní, sino todos los funcionarios iraníes, militares y civiles, rechazaron la afirmación de Trump, rechazaron la existencia de un pedido de alto el fuego, incluso de negociaciones, pero en exclusiva, Fernando, vamos a presentar aquí la identidad del negociador iraní. Atención a que esto, le da absolutamente igual. Dice, el nuevo presidente, si no hay nuevo presidente, si el presidente es el mismo, si no lo han matado. No, es decir, es el nuevo líder. Pero vamos a presentar en exclusiva la figura política con la cual el señor está Trump negociando. en este momento está estableciendo negociaciones de paz en Irán, de paz, para la rendición iraní. Aquí con ustedes, atención, el señor, si me acompaña la plataforma, ahora sí. ¡Bueno! El señor Javad Guaidani. Guaidani, hombre. Guaidani, sí. Con él están determinando las condiciones para la rendición iraní. Javad Guaidani, cualquier parecido con un tal Guaidó de Venezuela. No pura coincidencia. Sí, representa una coincidencia en la cabeza de Donald Trump. Claro, pues estimado Fernando, vamos a redondear aquí recordando que el viernes nosotros, como siempre, nuevamente junto a Juan Antonio Aguilar, el domingo nuevamente con Fernando y los lunes Juan Antonio Aguilar en solitario y los martes Fernando con su programa en solitario. Recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, el enlace abajo, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Nos ayudan también con el like y con la suscripción aquí, las membresías, PayPal, etcétera, etcétera. Bueno, por acá, último momento, acá del amigo Tito Rodríguez. Mensaje, hola Fernando, Trump si abandona la guerra, Israel perecería, la OTAN sin Estados Unidos muere, pero dejaría a Europa a merced de Rusia o de una autonomía europea. Saludos desde Villa Crespo, Argentina, no muy lejos del barrio de la casa de mis padres, desde donde estoy realizando esta transmisión. Nosotros una vez más aparecemos en Buenos Aires por unas semanas más.
Villa Crespo, barrio de Pues sí, Buenos Aires. vamos, Fernando, a la pregunta que hace, bueno, sí, a ver, Rusia no tiene ninguna intención de ocupar Europa y tal. Y ahora mismo los rusos han hecho un giro hacia Asia y están desconectándose de Europa en todos los ámbitos. Si acabara la guerra mañana, o si la OTAN desaparece, porque efectivamente la OTAN es Estados Unidos, es decir, bueno, los europeos yo creo que seguirían intentando crear problemas a los rusos escalando, porque ya han considerado que para ellos, para la existencia, ya no tanto de la OTAN como de la Unión Europea, es existencial un enfrentamiento con Rusia, porque saben lo que se les viene encima, y por lo tanto tienen que seguir con esas provocaciones. De hecho, ahora están haciendo provocaciones. Bueno, yo creo que ahí los europeos seguirían provocando a los rusos. Los rusos, si no se pasan demasiado, bueno, no harían nada. Ya hemos visto que las líneas rojas de Putin pues no existen. Pero no creo que la cosa fuera más. Es decir, de hecho ya los europeos van un poco por libre en el tema de provocar a los norteamericanos. Recordemos, de esto lo hablaba yo el martes, es decir, ojo, que aunque en Europa la seguimos liando con los rusos, el hecho de que los drones ucranianos estén ahora mismo atacando en la región de Leningrado toda la capacidad, es decir, en San Petersburgo, toda la capacidad de refino, almacenamiento, es gravísimo. Y con un acierto extraordinario. ¿Y ese acierto por qué es? Porque los drones no van por Rusia, los drones van por países OTAN o de la Unión Europea, que para el caso, es decir, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, y claro, desde Estonia allí a San Petersburgo, a Leningrado, a la región de Leningrado, que hay muy poquito terreno, es decir, no tienen que ir atravesando Rusia o Bielorrusia, lo que quieras, no. Eso es una provocación, estás utilizando el espacio, están cediendo su espacio para acciones de guerra contra otro país. Esto, si fuera Estados Unidos, ahora mismo ya estaría bombardeando a los bálticos, a Polonia y a toda Europa. Los rusos, bueno, como no tienen líneas rojas, son así, pues tragan con todo, pero esto ahora mismo está afectando al 40% de la producción de refino ruso. Ojo. Nunca fue creíble la supuesta retirada de Trump. Saludos y felicitaciones por el canal. Gracias. José Manuel Mayo, muchas gracias. Demoledores y demoledoras, vamos a redondear por aquí. Mañana nosotros en solitario y el viernes con Juan Antonio Aguilar. Querido Fernando, un placer como siempre. Igualmente. Un abrazo y hasta el domingo. Hasta el domingo. Hasta luego.